Bueno, muy bien, vamos a estar viendo ahora todo lo referente a los músculos del cuello. Vamos a empezar por este músculo súper interesante que participa mucho en los trastornos de tortícolis, el esternocleidomastoideo. Este músculo en particular se llama así porque está en relación directa con el esternón, con la clavícula, por eso cleido, y con la apófisis mastoides. Vamos a individualizarlo un poco. Vamos a ver que en cuanto a las acciones de este músculo, eleva las costillas, por lo tanto cuando el paciente toma aire profundo, justamente hace que las costillas se eleven y el diámetro vertical de la caja torácica aumenta. Hace otra función que es la flexión del cuello, la flexión lateral del cuello también, la rotación de la cabeza, ahí participa el contralateral. Por lo tanto, si aquí estamos viendo el esternocleidomastoideo izquierdo del paciente, cuando el paciente realice una rotación derecha, este es el músculo que participa. Entonces, vamos a ver que la irrigación de este músculo está dado por la arteria tiroidea superior, la que está marcada en color celeste. Y la inervación misma, o sea, cuáles son los nervios que le prestan potencial de acción a este músculo para que se pueda contraer, básicamente son nervios accesorios propios del par craneal 11, el accesorio, el que está marcado en celeste. Entonces, como se ve, es un músculo que está en relación con la apófisis mastoides aquí superior, con clavícula y con esternón, manubrio básicamente. Nos vamos a otro músculo llamado platisma. Bueno, este músculo en particular lo vamos a individualizar también. Ahí lo tenemos. Tiene una función clave que es depresión de la mandíbula. Ya cuando se contrae y se acorta, la mandíbula baja. La irrigación misma está dada por la arteria facial, como lo vemos aquí, en color celeste. Y la inervación dada por una rama cervical inferior que proviene del séptimo par craneal, o sea, del nervio facial, sobre todo. Bien. Estos músculos superficiales que estamos viendo aquí a nivel de cuello. También tenemos músculos a nivel de garganta, el miloioideo, izquierdo, derecho. Vemos un poco más profundos el estiloideo, el constrictor superior de la faringe, el digástrico por detrás. Vamos a hacer un poco de individualización. Ahí lo tenemos, depresión de la mandíbula. Bueno, vemos el semiespinoso de la cabeza. Fíjense qué lindo músculo este, con su irrigación, la arteria profunda cervical, con su inervación ramo dorsal de C7. Músculo muy interesante porque permite la extensión del cuello, la rotación también, extensión de la columna también participa. Por lo tanto, un músculo muy interesante, bien individualizado, como lo podemos ver aquí. Semiespinoso de la cabeza.
También tenemos el semiespinoso de la cabeza, pero ya su fascículo medial, también individualizado. Vemos que es un músculo un poco más largo, que incluso toma inserción a nivel de las apófisis transversas. Bien, que se alcanza a ver. También permite extensión de columna, participa en la rotación de la cabeza y la extensión del cuello. Vemos el trapecio, un músculo bastante amplio, grande, voluminoso. El 80% de los espasmos y las contracturas musculares se ubican en este músculo en particular cuando se habla de espalda específicamente. Vamos a individualizarlo bastante. Bueno, vamos a ver que en cuanto a la irrigación misma, tiene una arteria cervical superficial, la que está marcada en celeste, y su inervación es el nervio espinal 11, el accesorio. Bien, nervio espinal o accesorio que también se le llama. Fíjense ahí cómo es atravesado por el nervio mismo. Es un músculo que participa muchísimo en la elevación de la escápula, en la depresión de la misma, aducción de la escápula, rotación de la escápula también y extensión del cuello. Bien, fíjense ahí esta animación que vemos para la extensión del cuello mismo. Y cuando decimos depresión de la escápula, estamos viendo este movimiento en sí. Véase que también participan los serratos. Por lo tanto, un músculo súper interesante. Súper interesante. El trapecio. Bien. Pero hasta ahí vamos a llegar porque quiero obviamente en otros videos hablar sobre músculos de la espalda en sí. Aquí he tratado de ver los más superficiales a nivel de cuello. Hemos visto el esternocleidomastoideo, los semiespinosos. Aquí vemos el recto posterior mayor de la cabeza. Vamos a individualizarlo un poco. Fíjense, ahí está el músculo. Participa en la extensión del cuello y en la rotación de la cabeza también. Irrigación dada por la arteria occipital. Inervación dada por el nervio suboccipital. Músculo súper interesante, difícil de llegar con las manos a ese nivel, obviamente. Recto posterior. Vemos también el músculo elevador de la escápula. El mismo nombre le está diciendo la función. Ahí lo tenemos un poco individualizado también. Fíjense que toma origen e inserción a nivel de escápula y a nivel de apófisis transversas en sí. Hermoso músculo. Ahí vemos la irrigación dada por la dorsal, arteria dorsal de la escápula. Y fíjense también la inervación. Vemos que aquí la subclavia es la troncal, por así decirlo, y le presta después una rama a esta arteria dorsal que irriga a esta estructura, este músculo, el elevador de la escápula. Ahí vemos la función. Bien. Músculo súper interesante. También tenemos los escalenos. El escaleno medio. Vamos a individualizarlo un poquito a este.
Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la irrigación dada por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia, y la inervación es el nervio espinal C6, un ramo ventral, como se dice también. Flexión lateral de cuello es una de las funciones, la más importante por supuesto. Ahí vemos la animación misma. Por lo tanto, un músculo súper interesante también. Escaleno medio, escaleno anterior y escaleno posterior. Bien, posterior, medio y escaleno anterior. Vamos a ver este último también. Ahí lo tenemos. Irrigación también, la misma, tiroidea inferior para los escalenos tanto anterior, medio como posterior. Y la inervación viene dada por las divisiones anteriores de este fascículo lateral que tiene relación con C5, C7. Perfecto. Básicamente ahí estamos viendo músculos de cuello sobre todo para las funciones de lateralidad, rotación, flexo-extensión.